Vamos a buscar en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, para leer desde el versículo 19. Vamos a leer para entrar un poco en antecedentes de lo que va a pasar, un poco la historia. Versículo 19 hasta el 24 y luego saltaremos hasta del versículo 35 hasta el 40 para coger esta parte de la historia. El mensaje en esta tarde se titula La justicia de Dios y vamos a ver cómo el Señor actúa, cómo lleva a cabo su justicia, que es la que nosotros debemos de buscar en cualquiera que sean nuestras circunstancias. Bueno, ¿qué estaba pasando? Hechos 16-19. Viendo sus amos, los amos de la muchacha divina que Pablo echó fuera el demonio de ella. Entonces, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora pasamos al versículo 35, que es donde vamos a meditar hoy. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos sueltan, nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Somos llamados los cristianos a soportar toda injusticia. Somos llamados los cristianos a sufrir todos los atropellos que nos sobrevengan solo porque de esa manera podremos servir mejor a Dios o mostrar mejor el Evangelio. ¿Acaso el Evangelio elude la justicia o evita la justicia? Algunos piensan que los cristianos tienen que sufrir y callar, que los cristianos estamos para predicar el Evangelio, y si por predicar el Evangelio nos pasan todo un montón de cosas malas, aguántate y cállate, porque así tendrás más recompensa en el cielo. Y de hecho alguno pudiera pensar, cuando leemos este pasaje, que Pablo se pasó de rosca, que Pablo y Silas no hicieron bien porque ya les habían golpeado, se habían metido en la cárcel, pero el Señor había salvado al carcelero y a su familia, y había venido una gran bendición para la iglesia. Entonces ya ahora los soltaban y ya pues se había acabado la tribulación, así que ya no había más nada que hacer, así que lo mejor era salir de ahí y seguir su camino. Sin embargo, la justicia de Dios no enseña tal cosa. ¿Es diferente la justicia de Dios de la justicia de los hombres? Sí. Porque este pasaje está aquí para mostrarnos cómo Dios quiere que los cristianos nos conduzcamos en este mundo. Porque ¿sabes una cosa? Los cristianos tenemos dos ciudadanías. Tenemos la ciudadanía de los cielos. Dice el Señor que somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Que nuestro reino no está en este mundo, sino en el cielo con el Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, eso está claro. Pero también somos ciudadanos de esta tierra. Y como tales, tenemos una dignidad.
Y como cristianos que llevamos la palabra del Señor, tenemos una doble dignidad. Entonces, el Señor quiere la justicia, pero la justicia que proviene de Él y no que proviene de nuestra propia carne. Y vamos a ver la diferencia que hay entre la justicia de los hombres, corrupta, chapucera, oculta, de la justicia que viene de Dios, la cual es a la luz, incluyendo la misericordia, el respeto, pero a la vez mostrando la necesidad del arrepentimiento y mostrando también la realidad del pecado. Bueno, esto está aquí porque el Señor nos enseña a sufrir, pero a sufrir a la manera de Dios. ¿Ves la diferencia? Es verdad que el Señor nos llama a sufrir, y Jesús dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, o mejor dicho, el apóstol Pedro lo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, van a venir tribulaciones, van a venir persecuciones, van a haber problemas por causa de la fe y por causa del Señor. Pero eso no significa que tenemos que sufrir a nuestra manera, sino que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y hay una justicia que viene de Dios, la cual incluye su sabiduría y su gracia, y hay otra que proviene de la carne, en la cual tenemos que rechazar. Entonces, ¿por qué Pablo toma esa decisión de apelar a esos hombres? Bueno, en primer lugar, porque ¿qué había pasado con ellos? Lo que había pasado con ellos es que ellos habían quedado como unos delincuentes. Ellos, que la divina había dicho, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación, cuando él echó, el apóstol Pablo echó al espíritu de adivinación de la muchacha, fueron los amos de ella que perdieron el dinero con la adivinación los que reclutaron a unos cuantos amigos y procuraron llevarlos a los magistrados, y estos magistrados corruptos, sin juzgarles, sin escucharles, sin actuar con un mínimo de decencia y de decoro, simplemente hacen caso a la gente. Estos hombres son muy malos, son judíos y nos están enseñando cosas que no tenemos que hacer porque somos romanos. Entonces mira lo que están haciendo. Y entonces ellos, viendo el alboroto, viendo lo que está pasando, como buenos políticos, es la mayoría tiene la razón. La mayoría, esto es un alboroto muy grande, lo mejor es que les peguemos duro para que se callen, y después a nosotros, como tenemos la autoridad, como nosotros hacemos lo que nos da la gana porque tenemos el poder y tenemos la autoridad, entonces lo que vamos a hacer con eso es darle una lección. La gente se quedará tranquila y nosotros nos iremos teniendo todo el mundo, oh, qué buenos magistrados tenemos, qué buena justicia hacen aquí. Pero estos hombres miserables y corruptos no solamente violaron la ley romana, no solamente violaron la ley de Dios, sino también violaron la dignidad de unos hombres que ni siquiera tuvieron derecho a decir que eran ciudadanos romanos, lo cual hubiese detenido rápidamente a esos magistrados en la ciudad de Filipos. Entonces, los magistrados corruptos, los injustos, estas personas que actuaron de una manera tan indigna, porque el derecho romano era muy avanzado en aquella época y había que escuchar, y aunque ellos fuesen judíos, no tenían derecho a hacer tal cosa sin al menos escuchar su defensa. Lo que hicieron fue ejecutarles de la manera más humillante. Para un ciudadano ser desnudado en público y ser azotado en público era el castigo que se le hacía a la gente malvada, a los vulgares ladrones, a las personas alborotadoras, a las personas de muy mala reputación. Se les ejecutaba públicamente así para humillarles y para demostrar así que eran de la peor calaña. Y Pablo eso lo sufrió en ese momento, pero no estaba dispuesto a que quedase en la ciudad de Filipos la reputación de que los fundadores de la iglesia cristiana de Filipos eran simplemente unos delincuentes, unos rateros, unos alborotadores que fueron castigados y humillados públicamente por los magistrados delante de todos. Pablo no estaba dispuesto a hacer eso. Pero no porque Pablo pensara cuánto me duele la espalda,
sino porque él estaba pensando en la dignidad del Evangelio. Él estaba pensando en la dignidad de sus hermanos como los que habían creído. Él estaba pensando en la justicia de Dios. Dios quiere que se haga justicia en la tierra, y mucho más cuando son sus hijos abusados de esa manera. El comportamiento de esta gente tan indigna lo puedes ver en que ellos no solamente los azotan con varas para humillarles públicamente, sino que después los mandan a la celda de castigo y los meten allí toda la noche para darles esa lección con el fin de contentar al pueblo. ¿Y cuánto ves tú al día de hoy así? ¿Cuántos ves que los políticos, lo único que se preocupan, los magistrados también, es que contentar a todo el mundo? Que la mayoría esté satisfecho con ellos. Pero aquello que hicieron no podía quedarse así. Al día siguiente ya se había convertido el carcelero, ya ellos les habían curado las heridas, todavía les dolía todo aquello, pero al día siguiente los magistrados rectificaron. Porque como si no, les dice: suelta a esos hombres, suéltalos encubiertamente. No sabemos por qué o cómo, pero ellos a lo mejor recapacitaron y dijeron: oye, a lo mejor nos hemos pasado con estos hombres de pegarles esa paliza y humillarles públicamente solo por predicar a otros dioses, solo por anunciar otra religión. Puede ser que a lo mejor Lidia, que tenía cierta influencia porque era una empresaria allí, pudiera hablar por ellos. Todas esas son especulaciones, no vamos a entrar en eso, pero el caso es que estos hombres se dan cuenta de que se han pasado. Y para evitar que haya más problemas, dice: bueno, suéltalos, que se vayan del pueblo, y aquí no ha pasado nada. Les hemos pegado una paliza, los hemos humillado, hemos contentado al pueblo, a ellos les hemos dado una gran lección y nosotros nos libramos de ellos, los echamos de aquí y aquí no ha pasado nada. Esa es la justicia del hombre: el engaño, la burla y la mentira. Ya hemos contentado a unos, ahora ya nos libramos de estos, los soltamos también para que ya no puedan decir nada, ya los soltamos, los dejamos libres, pero los echamos del pueblo para que no haya ningún problema, y aquí paz y en el cielo gloria, como luego se dice, y aquí no ha pasado nada. Y esa es la táctica de los magistrados y la táctica de los políticos, es ocultar todo, tapar todo, que no, aquí no ha pasado nada, aquí contentamos a unos y humillamos a otros, pero nosotros nos quedamos impunes, como si aquí no hubiera pasado nada. Así que esos hombres se dieron cuenta de que se pasaron, porque era por motivo de conciencia religiosa que Pablo y Silas habían sufrido. Ellos no cometieron ningún delito. Echar fuera el espíritu de la divina, que eran algunos que creían en eso y le pagaban por eso, porque otros no creían y no le pagaban a la divina. Pero esos hombres simplemente usaron su influencia para sacar dinero, y aquellos hombres se dijeron: a lo mejor nos hemos pasado con estos hombres aunque sean judíos. Pero un magistrado está para impartir justicia, y esos hombres lo que impartieron fue crueldad, brutalidad, cobardía, y se comportaron de una manera tan indigna y vergonzosa que lo que querían era simplemente cubrir el expediente con decir: manda al alguacil, échalos de la cárcel ya. Y aquí tenemos la actitud del carcelero. Bueno, han venido a decir, hermano Pablo y Silas, ya él era creyente. Han venido a decir que os suelte mejor porque ya no vais a estar en la celda de castigo ni nada. Id en paz. Y entonces en ese momento podría decir, el carcelero dijo: pues menos mal que ya os vais libres, que Dios os bendiga, muchas gracias por haberme predicado el Evangelio. Pero Pablo no está dispuesto a eso, porque Pablo está pensando en la justicia de Dios, está pensando en la dignidad del Evangelio, está pensando en la reputación de la iglesia cristiana, está pensando en la gloria del Señor Jesucristo, y eso no puede quedar así. Entonces Pablo dice en el versículo 37: después de azotarnos públicamente, es decir, esa humillación tan terrible, sin sentencia judicial, otra humillación terrible, siendo ciudadanos romanos, otra ley pisoteada, 3 leyes, siendo ciudadanos romanos, un ciudadano romano nunca podía ser azotado públicamente, quien lo hiciera tenía pena de muerte. Solamente podía ser azotado públicamente después de una sentencia judicial firme por un magistrado.
tras la defensa, etcétera, etcétera. Pero ellos, Pablo dice, nos han avergonzado públicamente siendo romanos, primer delito. Segundo, han usurpado nuestros derechos como ciudadanos. Tercero, nos sentenciaron, o sea, nos pisotearon nuestros derechos, nos pusieron en la cárcel ilegalmente y ahora quieren, lárgate de aquí que aquí mando yo y hago lo que me da la gana. Y eso Pablo no estaba dispuesto a permitirlo. Entonces Pablo dice, ¿y ahora nos echan encubiertamente? Después de hacer todas estas atrocidades, de pecar contra Dios y de pecar contra nosotros como ciudadanos, ¿ahora quieren echarnos encubiertamente? La tentación hubiera sido, mira Pablo, no te metas en líos, vete y ya está. Que el Señor lo vea y juzgue y tal, pero tú no te metes en líos, Pablo. El carcelero dijo, iros en paz, ya déjalo. Pero Pablo está pensando en la justicia. En la justicia que viene de Dios. Y a veces ser cristiano significa involucrarse en cosas que no te gustaría. Pero aquí dice Pablo, ¿ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto que vengan ellos a sacarnos. ¿Por qué decía eso Pablo? Porque él quería que aquellos magistrados corruptos rectificasen su error y públicamente quedase demostrado que fue algo ilegal lo que cometieron con ellos. Y apeló a la ciudadanía romana, que lo hizo más de una vez cuando le fueron a acusar y a golpear, para mostrar que la justicia de Dios no solamente reclama que se trate con dignidad a los seres humanos y según la ley, porque los magistrados están puestos por Dios, sino también para hacerles ver a esos hombres su pecado. Ahora nos quieren echar encubiertamente. ¿Lanzan la piedra y esconden la mano? Ahora ellos quieren ocultarse de una manera tan cobarde. ¿Qué magistrados son estos? Tan corruptos. Esto no puede ser así. Y Pablo está pensando de que yo soy un ciudadano y la ley está para cumplirla. Pablo está diciendo, la ley Dios la ha dado también. Dios ha dado a los magistrados, Dios les exige que ellos cumplan la ley y yo tengo que respetar esa ley. Ellos no están por encima de la ley. Ellos deben de obedecerla también. Y por eso el apóstol Pablo dice, que vengan ellos mismos a sacarnos, que vengan a decirnos por qué nos han hecho estas cosas. Y mira, versículo 38. Los alguaciles dijeron, oye, que estos son ciudadanos romanos, ten cuidado con lo que vas a hacer. La ley romana decía que si un ciudadano romano era humillado públicamente a través de una paliza, o era crucificado, o era sentenciado, o era abusado sus derechos, el magistrado que haya hecho eso le tiene que pagar con la misma moneda. Es decir, lo que merecían, si Pablo hubiese denunciado a los magistrados en otra ciudad o ante el gobernador de la provincia, estos magistrados los hubieran pegado a ellos la misma paliza y los hubieran echado a la cárcel, porque esa era la sentencia. Es más, podían ser sentenciados a muerte por abusar de los derechos de un ciudadano romano. Es decir, que se jugaban la vida. Por eso dice el versículo 38, y vinieron y les rogaron. El texto original dice que les suplicaron, no, se disculparon, no sabíamos que vosotros sois romanos. ¿Cómo que no lo sabíais? Que no habéis preguntado nada más que nos pegasteis y ya está. Les pidieron que salieran de la ciudad, les pidieron que les rogaron que no siguieran adelante con sus derechos. Pero fíjate el comportamiento ejemplar de Pablo, porque él está bajo la sabiduría de Dios, él está bajo la justicia de Dios, y esto es lo asombroso del Evangelio. ¿Por qué está este pasaje aquí? Mira, el doctor Lucas, que escribió Hechos, podría simplemente haber dicho, bueno, pues lo soltaron después y se fueron a predicar a otro sitio y ya está. Pero ¿por qué escribió esto? Porque el Señor nos está dando principios de cómo debemos comportarnos los cristianos en caso de injusticia y en caso de que nuestros derechos sean pisoteados vilmente y de una manera que no es agradable a Dios. Lo primero que vemos es que la justicia de Dios demanda que se denuncie el pecado. Y eso lo vemos ¿por qué? Porque Pablo dice, mira lo que nos han hecho, versículo 37, que vengan ellos a dar la cara aquí. Ahora mandan un alguacil para que nos echen encubiertamente, para irnos de hurtadillas como si fuésemos delincuentes, como si no nos hubiesen perdonado al final,
como si nosotros no tuviésemos dignidad, como si lo que estamos predicando fuera una secta horrible que nos tenemos que esconder de ellos. No, que vengan ellos a sacarnos, que vengan a dar la cara aquí, que vengan a confrontar y enfrentarse con su pecado, de la manera tan malvada que se han comportado con nosotros. Y eso lo está haciendo Pablo, porque Pablo está siendo en este sentido como Cristo. Cuando al Señor Jesús le dan una bofetada por responder, cuando le preguntaban, ¿y tú eres el Hijo de Dios? Y ya te lo he dicho antes, pregunta a los demás, ellos lo sabrán. Cuando le dan la bofetada, entonces Jesús no se calla. Jesús dice, si he hablado mal, da testimonio, y si no, ¿por qué me golpeas? Porque la justicia del Señor lucha en este mundo y se establece en este mundo también para que los malvados no piensen que pueden aplastar a los hijos de Dios, que pueden aplastar a otros sin ninguna consecuencia. Y es más, aquí la justicia de Dios confrontó a estos hombres para hacerles ver que ellos son pecadores y que fácilmente merecen un castigo por lo que están haciendo. Al decir Pablo que vengan ellos aquí a soltarnos, Pablo quería confrontarlos a ellos. Mira, Pablo era un hombre que sabía 4 o 5 idiomas. Era un hombre con una cultura. No era un don nadie, no era un paguato. Era un hombre que conocía sus derechos. Un hombre que estaba educado en el derecho romano. Un hombre que estaba educado en la filosofía griega. Un hombre que sabía al menos, como digo, 4 idiomas. Y un hombre respetable y digno. Y lo trataron como si fuese una basura. Y eso no lo podía permitir, no porque Pablo fuera orgulloso, sino porque Pablo era un siervo del Dios Altísimo, que anuncia el camino de la salvación. Y tanto Pablo como Silas eran ciudadanos romanos, y él no podía permitir callarse y aceptar esa injusticia. Entonces, Pablo los denuncia a ellos, que vengan ellos mismos a sacarnos y a dar la cara aquí, que no se escondan. Entonces, claro, cuando los alguaciles les dicen, mira, estos son ciudadanos romanos, entonces ellos empiezan a tener miedo, porque ellos pueden ser denunciados ahora. Pero mira el comportamiento de ellos. Y esto es lo maravilloso aquí. Ellos aprovechan esta ocasión para testificarles, para que ellos vieran su necesidad de arrepentirse. Pero es más, después dice que les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Por qué quiso Pablo reclamar sus derechos? ¿Por qué quiso Pablo que quedase ante el público, ante el pueblo, que la humillación recibida era injusta y era ilegal, y que ellos mismos ahora, al ir a sacarlos de la cárcel y rogarles, públicamente todos podían ver, el doctor Lucas estaba también ahí, Timoteo también estaba ahí, el equipo que acompañaba a Pablo, todos podían ver entonces, era algo público, que ahora esos hombres los sacaban de la cárcel y les rogaban que no siguieran adelante, simplemente que se marcharan, para no crear más conflictos en el pueblo con la situación que había pasado. ¿Pero por qué lo está haciendo eso Pablo? ¿Para sentirse mejor? ¡Ah, he ganado! Ahora os tengo yo en mis pies. Ahora es cuando vais a ver lo que es bueno, que sois unos sinvergüenzas. Esa va a ser mi venganza. No. Pablo está pensando, estos magistrados que nos han golpeado, mañana pueden golpear a los de la iglesia también. Estos magistrados corruptos, mañana cuando vengan las dificultades, van a coger al carcelero, van a coger a Lidia y su familia, van a coger a los creyentes y los van también a abusar de ellos. Esto no va a quedar así. Pablo está pensando en cómo protegerlos. Y al decirles que ellos eran ciudadanos romanos, todavía está diciendo, cuidado, porque yo mañana puedo denunciarte a ti si estás abusando de los derechos de los ciudadanos que han creído en el Evangelio y que son también ciudadanos romanos, o que están bajo el amparo de la ciudadanía romana, bajo las leyes romanas. Entonces, de esa manera, la justicia se vindica para proteger a la iglesia, porque Pablo al fin y al cabo se va a ir, aunque luego va a volver a Filipos, pero él está pensando en lo mejor para la iglesia y también en lo mejor para ellos, para que ellos reconozcan quién es el Señor y tengan oportunidad de arrepentirse. La justicia de Dios implica la restauración del daño. Al ir esos hombres a pedirles, a sacarlos ellos de la cárcel,
al levantarles el arresto, al mostrar que ellos no tenían que haber ido a la cárcel, sino que era un lamentable error, con eso se restauraba la dignidad de Pablo y de Silas. Nunca debía haber pasado esto. Esto fue un acto injusto, bárbaro y corrupto. Por lo tanto, de esa manera quedaba en claro que Pablo y Silas eran inocentes de todo cargo y que el evangelio que ellos predicaban no tenía nada que ver con las acusaciones de estas personas. Además, el cargo por los que les pegaron, ¿cuál cargo era? ¿En qué había robado Pablo? ¿En qué había ofendido Pablo? Él predicaba una religión y había libertad religiosa en el Imperio Romano. Se podía creer en Venus, en Júpiter, en Diana de los Efesios y en cualquier otro dios, siempre y cuando se respetaran las leyes. Había unas leyes religiosas que había que aceptar, respetar, y no había ningún cargo contra ellos. El hecho de que fuesen o no fuesen judíos era indiferente. Y fíjate la actitud de ellos en el versículo 40, es el último versículo que vamos a mirar. Cuando salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia, es decir, la iglesia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fíjate la manera de actuar de Pablo y de Silas. Ellos podían haber ido allí para decir: mira todos los golpes que me han dado, mira todas las injusticias que nos han hecho, vengo aquí para que me consoléis y me animéis porque lo hemos pasado muy mal. Voy a contarte lo que pasó en la cárcel, voy a contarte todo lo que pasó, la vergüenza, que horrible. No, ellos no fueron para ser consolados, sino para consolar. Ellos fueron para fortalecer a la iglesia. La iglesia estaban bien preocupados por Pablo y Silas. Los van a matar, les han pegado una paliza horrible y los han metido en una celda de castigo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con nosotros que hemos creído? Pero Pablo y Silas, ellos no están pensando en sí mismos, en que han sufrido una injusticia. Ellos están pensando en la iglesia. Y ahí están haciendo igual que Cristo. La justicia de Dios es parecerse a Cristo. Es hacer las cosas como Él las haría. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Sufrir injustamente, pero después vindicar la justicia. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? No pensar en sí mismo, sino en su iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dar oportunidad de arrepentimiento y perdonar a los que le hicieron daño, como Pablo y Silas hicieron. Perdonaron a esos magistrados porque no fueron a denunciarlos, no exigieron nada más, simplemente vindicar su dignidad y su inocencia. Y mira el versículo 40. Los consolaron y se fueron. Ellos respetaron la autoridad. No era una autoridad corrupta, era una autoridad autoritaria. Se habían portado mal. Ahora Pablo y Silas tenían el sartén por el mango. Ellos podían exigir, pero Pablo y Silas están pensando en que al fin y al cabo son la autoridad. Y si ellos les pidieron que se marcharan para mantener la paz, si Pablo y Silas insisten en quedarse en Filipos, aunque tengan todo el derecho de quedarse, hubiera sido peor para la iglesia, hubiera sido peor también para los magistrados, hubiera sido peor para todo el mundo. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Van a dejar a la iglesia sola? Claro que no. Van a dejar allí al doctor Lucas. ¿Sabemos eso? Porque cuando leemos en el capítulo 16, versículo 16, aconteció mientras íbamos a la oración. Íbamos. ¿Quién estaba ahí? ¿Lucas? Íbamos a la oración y salió la muchacha divina diciendo estas cosas. Pero después leemos capítulo 17, versículo 1. Pasados por Antípolis y Polonia, llegaron a Tesalónica. Se fueron, llegaron. Ya no dice fuimos y llegamos, sino que ellos se fueron. Entonces Pablo y Silas se fueron, pero la iglesia tenía que seguir adelante. ¿Y en manos de quién las dejó? En manos del doctor Lucas, del médico amado. Ellos no simplemente se fueron y dejaron a la iglesia allí a ver qué va a pasar, sino que los dejaron en buenas manos, porque eso es lo que tiene que trabajar en equipo,
que puedes irte y tú no eres imprescindible. Puede haber otro hermano, otras hermanas también que cuiden de la iglesia. Y por eso Pablo enviaba a Timoteo cuando no podía, dejaba a Lucas, dejaba a Epafrodito, mandaba a otro hermano para allá, y así era el equipo con el que Pablo funcionaba. Pero fíjate la sabiduría y la justicia cómo actúan aquí. Porque Pablo, como está buscando el bien de la iglesia y la gloria de Dios, está buscando ante todo la justicia. Él no quiere tensar la cuerda para que haya un problema entre los cristianos recién de Filipos y entre ellos, sino que está dando un ejemplo de cómo debían comportarse ellos. Y la prueba lo tenemos en la epístola a los Filipenses. Mira, hay verdaderas joyas en esta carta a los Filipenses. Dice capítulo 1, versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Desde el primer día. ¿Cuándo fue el primer día? Cuando Pablo predicó allí y se convirtió Lidia, la primera. Que el Señor abrió su corazón y ella se convirtió, su casa también. Después el carcelero. Pero dice: vosotros habéis estado en comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Habéis permanecido fieles. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque Pablo puso allí la piedra y dijo: así es como debéis comportaros. Y dice el versículo 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mira lo que está diciendo Pablo aquí. No solamente son palabras, es que Él los amó. Es que a Pablo casi lo matan a palos por amor a los filipenses. Y él renunció a sus derechos por amor a los filipenses. Y él se sacrificó por amor a los filipenses. Y luego dice el versículo 12: quiero que sepáis, 1:12, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. En estos textos todo el rato es lo mismo. El progreso del Evangelio, el amor a vosotros, la gloria del Señor Jesucristo. Es lo que realmente importa. No tanto mis derechos, no tanto mi comodidad o mi bienestar o mi nombre, mi reputación, mi fama, sino el Evangelio, el Señor Jesucristo, la Iglesia, el amor. Eso es lo que realmente importa, pero sin saltarse la justicia. Porque cuando Pablo exigió aquello, lo hizo porque estaba buscando la justicia de Dios. Y voy a terminar diciendo 3 cosas que podemos guardar en nuestro corazón sobre lo sucedido aquí. ¿Tenemos que sufrir injusticia? Sí. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Alguno podría decir: oye, pero Pablo se contradice, porque cuando escribe a los corintios les dice: un hermano lleva a otro a juicio, ¿y por qué no te aguantas? ¿Y por qué no pierdes tú en vez de ir un hermano contra otro a juicio y traer un gran problema? Pero la situación es diferente, porque ahí se trataba del Evangelio, de la Iglesia, no de un conflicto de que me debes tanto y no me lo pagas, que es lo que se refiere Pablo en 1 Corintios 6, que había hermanos en la iglesia que se debían dinero o se debían cosas, y como no había entre ellos un árbitro, no había quien pusiera orden, entonces se iban a juicio un hermano contra otro, y entonces dice: ¿no sabéis que tenéis que juzgar a los ángeles? ¿No hay entre vosotros sabios para que juzguen? Entre vosotros tenéis que ir a los impíos para que os juzguen. Pero aquí lo que está hablando Pablo es de una injusticia que él sufre como ministro del Señor, y que puede traer graves consecuencias para la Iglesia de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol es que en ese caso hay que defender el Evangelio y la dignidad del Evangelio con las herramientas que hay, y las leyes están para cumplirlas. Pablo nunca incumplió la ley, a no ser que tuvieran que dar a elegir, como dice el apóstol Pedro cuando le prohíben: no prediquéis más a Cristo. Entonces Pedro dice: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está claro. Pero siempre que pudo, Pablo se apoyó en las leyes, y para salvar su vida apeló a César y hizo todo lo que hubo que hacer para proteger su vida y para predicar el Evangelio. Y hay una cosa que tú tienes que saber, que todos tenemos que saber: que hay una justicia que Dios quiere que se haga en este mundo y que se respete.
Por lo tanto, no podemos permitir que los que sufren injustamente se callen, cuando es por una causa legítima. Lo dice el apóstol Pedro: que ninguno de vosotros se queje si sufre por calumniador o por murmurador, por meterse en lo ajeno. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino dé gloria a Dios. En este caso, Pablo sufrió como cristiano, pero él está pensando en la iglesia, en la dignidad de la iglesia, en el respeto que se le debe a la iglesia. Entonces, cuando la causa es por causa del Señor, es necesario hacerlo. La segunda cosa que podemos ver aquí es que ¿de qué manera se puede testificar a un gobernante, un juez, un policía incrédulo? No disculpando lo que hace mal, sino confrontándolo. Si Pablo y Silas simplemente dicen: no nos metamos en líos, Pablo, que ya me duele mucho la espalda, no nos pegan otra paliza, vámonos, no queremos saber más nada de esto, vámonos y ya está. Y bueno, ya Dios verá lo que tiene que hacer. Pero mira, eso no es el camino. La justicia debe de cumplirse. Y es por eso que tantos hombres de Dios han luchado por la justicia. Martin Luther King podía haberse quedado en su casa. Los derechos de los negros son pisoteados. Bueno, pero como a mí me va bien, yo saqué una carrera universitaria, yo tengo para vivir, vivo bien en mi barrio de negritos, y aunque los derechos civiles sean pisoteados por el gobierno y no se haga caso de nuestros derechos, y que nos traten tan mal, de manera tan racista y tan horrible, da igual, porque como yo soy cristiano y tengo todo lo que necesito, entonces ¿por qué me voy a complicar yo la vida? Pero Martin Luther King y otros dijeron: no, esto es injusto, es atroz, no lo vamos a permitir, vamos a buscar la justicia de Dios. Y Lord Shaftesbury también podría haber dicho: yo estoy muy bien porque soy un lord inglés, vivo muy bien aquí lleno de comodidad y de lujo y tal, a mí qué me importan los esclavos. Bueno, los esclavos ya, si la Biblia viene algo de los esclavos, pues ya que se busque la vida los esclavos. Pero él dijo: no, esto no se puede permitir. Los hombres no son mercancía, no son animales, tienen una dignidad. Y es por eso que aquí tenemos los principios de cómo se lucha por la justicia, y es confrontando el pecado, confrontando a aquellos que se portan mal y mostrándoles su necesidad del Evangelio. Y la tercera y última cosa es el hecho de que todo lo que hizo Pablo lo hizo para exaltar a Cristo y buscar el bien, no el bien personal. Los golpes no se los van a quitar a Pablo, ya los tiene en la espalda. La vergüenza y la humillación que Pablo sufrió ya no se la puede quitar nadie. De hecho, él la menciona, dice: vosotros sabéis, a los tesalonicenses les escribe, vosotros sabéis cómo fuimos avergonzados y humillados sobremanera por culpa de lo que pasó. Varias veces golpearon a Pablo y lo humillaron públicamente, pisotearon sus derechos. Pero Pablo lo sufría con gozo cuando era por la causa del Señor. Pero en ese caso, Pablo está diciendo: si yo me callo y me aguanto, si yo no confronto a estos hombres malvados, si yo no les testifico mostrándoles que la injusticia no es aceptable delante de Dios ni delante de los hombres, y que lo que han hecho ellos puede tener unas consecuencias, estos hombres no van a tener oportunidad de arrepentirse, estos hombres no van a tener oportunidad de rectificar, van a seguir haciendo lo malo, van a seguir cogiendo a otros y golpeando a otros de la iglesia o de fuera de la iglesia. Se van a creer con el derecho de abusar de otros simplemente porque los ricos lleguen allí y les paguen dinero para hacerlo. Y eso Pablo no lo podía permitir, porque esa no es la justicia de Dios, es la justicia cómoda de los hombres. Mirad, hay muchas causas en las que los cristianos podríamos estar involucrados, a donde Dios nos llame. No todos nos llama a Dios a involucrarnos en las causas de la justicia social, pero hay una cosa muy clara: el hecho de que Pablo cogiera a los magistrados y los confrontara con la corrupción y la maldad de ellos era una advertencia para ellos, para decir: oye, cuidado, que si volvemos a coger a otros por ahí y les pegamos una paliza sin hacer juicio y sin nada, este Pablo se va a callar y no va a decir nada, pero otro nos puede meter en un lío y vamos a ser nosotros los que nos van a matar.
Entonces, esos magistrados entonces ahora podían cambiar. Esos magistrados ahora podían arrepentirse. Esos magistrados podían tener miedo para decir, tuvieron gran temor al oír que eran romanos. Entonces ya la próxima vez que vengan los cantamañanas, ¡ay, mira, estos hombres lo que predican! Entonces van a decir, un momento, no vamos a hacer tal cosa. Que lo hicimos una vez con un tal Pablo y por poco se nos mete en un lío. Vamos a verlo de otra manera. Y de esa manera, la justicia de Dios, ¿cuántas vidas salvaría? ¿Cuántas otras injusticias salvaría? Y de hecho, ¿cuántas vidas no ha salvado el Evangelio por buscar la justicia de Dios? Tú puedes hacerte una idea de cuántas miles y miles de criaturas, de hombres y mujeres, no han sido salvos por el Evangelio. Cuando en la India Guillermo Carey se opuso al sati al quemar a la mujer cuando se moría el marido, eso lo hacían en la India por generaciones, y él peleó por 20 años para que hubiera una ley que prohibiera esa atrocidad. Se hacía en la India, se moría el marido y quemaban el cadáver, y a la mujer la quemaban viva también. Y eso lo hacían en la India por generaciones. ¿Y sabes quién quitó eso? Un cristiano que dijo, eso no es la justicia de Dios, eso es una barbaridad, eso no se puede hacer. Y él peleó, se involucró en la política, se involucró con el ayuntamiento y buscó acabar con eso. Y la lista sigue, porque podemos hablar de aquella misionera que acabó con la atrocidad de doblar los pies de las niñas, y podemos hablar de tantas y tantas y tantas hombres y mujeres que dijeron, el Señor quiere la justicia, el Señor quiere salvar vidas. Y Pablo da aquí el gran principio, que no solamente era por el bien de la iglesia, no solamente era por la gloria del Señor Jesús, no solamente era por preservar la dignidad del Evangelio y la dignidad de ellos como siervos y como ciudadanos de pleno derecho, sino también pensando en el futuro, pensando de que a otro le pueden pegar y hacer las cosas mal, y eso Dios no lo va a aprobar. Y a lo mejor le pegan a un musulmán, pero Dios no lo va a aprobar tampoco. Y a lo mejor le golpean a un brujo, pero Dios tampoco lo va a aprobar, porque Dios no quiere la injusticia. Aunque sea un malvado quien se la haga a otro malvado, Dios no aprueba la injusticia, la detesta. Y los profetas hablan tan claro de eso. Cuando el profeta Amós, que es el profeta más crudo en su lenguaje, y tú puedes leer la profecía de Amós, y habla de que los malvados vendían por un par de zapatos a los niños como esclavos. Cuando tú lees las maldades que se cometían, y Dios clama contra esas maldades, contra esas injusticias, para que su pueblo lo corte esas cosas. Y siempre que el Evangelio ha llegado a una sociedad y ha llegado a unos individuos que han tenido cierto poder, ellos se han preocupado de traer justicia también, la justicia de Dios, a el área de influencia donde ellos estaban. Y mira, esa es la verdadera injusticia con la que hay que luchar. La verdadera injusticia que nos viene cuando estamos sirviendo en el Evangelio. Y con esto quiero decir algo que creo que es importante. Yo sé que me estoy alargando, pero después hay tarta y os va a olvidar todo el mal rato que os haga pasar. Mira, no está Pablo diciendo aquí, no está el ejemplo de Pablo para decir, los cristianos tenemos ahora que dejar el Evangelio y ponernos a arreglar el mundo. No está pasando eso. Jesús no vino para arreglar el mundo, vino para salvarlo. El mundo va a seguir pecando, el mundo va a seguir haciendo lo malo, va a haber injusticia y corrupción, y lo estamos viendo por todas partes. Pero lo que sí está diciendo Pablo es que si un cristiano en el camino de predicar el Evangelio ve una injusticia, no puede ser indiferente a ello, tiene que procurar que se haga la justicia. Y eso es lo que nosotros somos llamados. Te voy a poner un ejemplo de esto muy sencillo. En el trabajo, el patrón está abusando de un empleado y tú dices, bueno, como no abusan de mí, ¿qué debería de hacer entonces un cristiano? A lo mejor tú le has hablado del Evangelio a tu compañero de trabajo y ese compañero de trabajo está siendo abusado por su patrón. ¿Qué deberías de hacer tú? No, cállate, no sé que me despidan a mí. No, deberías de interceder por él. Deberías de decirle al amo, al patrón, podrías decirle, mire, no abuse de este hombre, sea justo,
Si todos somos iguales, todos trabajadores iguales, no abuse de esta persona. Los misioneros, los hombres de Dios, en el camino del Evangelio se encontraron con injusticias y decidieron cambiarlo. Decidieron hacer algo. Decidieron fundar un orfanato para recoger a los niños que nadie quería. Decidieron acabar con leyes horribles que condenaban a las personas. Decidieron reformar las cárceles. Decidieron hacer la Cruz Roja. Decidieron hacer todo eso, pero porque iban por el camino del Evangelio. Surgía la injusticia y dijeron: esto a Dios no le gusta, esto Dios no lo quiere. A mí me han pegado, pero mañana pueden pegar a otro. Mejor vamos a hacer algo para cambiarlo. Y Pablo lo hizo. Puso su granito de arena y le dijo a aquellos hombres: yo no os voy a denunciar, podría hacerlo, pero yo no los voy a denunciar, pero respetar a la Iglesia. No abuséis de vuestra posición. Dios os ha puesto como gobernantes, pero tenéis que dar cuenta a Dios, y no podemos tolerar la injusticia. Y por eso consolaron a la Iglesia y después se fueron. Bueno, después sabemos que volvieron otra vez, porque así era. Pero con este pasaje el Señor nos está diciendo que hay una justicia que viene de Dios, que sirve para bendecir a la Iglesia y al mundo, y que está hecha con tal sabiduría que todos pudieran ser beneficiados. Los siervos de Dios vindicados, la Iglesia protegida, los hombres malvados confrontados con su pecado con la oportunidad de arrepentirse, y la gloria de Jesús preservada, y la dignidad del Evangelio preservada, actuando de esa manera. No era el momento de huir, no era el momento de escapar, era el momento de confrontar. Y el Evangelio también es confrontar para llevar a otros a la salvación y a la bendición. Que el Señor nos ayude a ser valientes, para nosotros también servir al Señor y buscar la justicia que viene de Dios. Que así sea. Vamos a orar.